Muy buenas noches, ya Gonzalo. Bienvenida a esta sesión asincrónica cuyo fin o contenido temático está dirigido a conocer la investigación jurídica. Ya hemos conocido qué es la investigación jurídica y es aquella que tiene por conocimiento o por dirección el estudio de las normas del derecho a través también de sus diferentes ciencias, como es la epistemología, a través como es la axiología, que es la ciencia de los valores, a través de la ontología, que es el conocimiento del ser, a través de la antropología, que es el conocimiento del hombre por el hombre, y en sí de todas las áreas o disciplinas de las ciencias sociales que puedan estar directamente interrelacionados con el derecho como tal y por supuesto generando una resultado o una consecuencia llamada investigación jurídica. En razón de ello, vamos a puntualizar la sesión que correspondería a esta semana es la investigación jurídica en el ámbito educativo. Y claramente la idea es que una vez se recapitule o se plasme la teoría o la tesis de la importancia de la misma, también tú la puedas trasladar al ámbito del campo laboral. Para ello, permíteme compartirte una presentación en diapositiva y posteriormente un vídeo que con toda seguridad te va a ser de mucha utilidad. Por favor, procedamos sin mayor dilación. Ahora sí, vamos a compartir el vídeo y por supuesto vamos a proceder a ampliarlo para lo propio. Bueno, ahí parece que se nos está dando la opción de ampliar. Vamos a ver. Perfecto. Las investigaciones o la investigación jurídica, puntualmente, en el rol de las universidades. Y la primera pregunta que yo te podría hacer es, ¿qué deberías hacer? ¿Qué haría yo dentro de ese campo? Por supuesto, una vez conociendo el concepto teórico y la importancia de la misma. Una vez terminemos la sesión, también se te referenciará un texto producido o de autoría de Gabriel Álvarez Undurraga, a donde él maneja o plantea la investigación jurídica como un instrumento de mejoramiento en la enseñanza-aprendizaje del derecho. Y claramente la enseñanza del derecho es un área propia de la educación universitaria y que claramente se ha mantenido uniforme durante mucho tiempo, producto también de a veces algunos estados o algunos sistemas u ordenamientos jurídicos estáticos en la conformación o elaboración de sus normas, a pesar mucho de los cambios sociales y educativos que por supuesto también ha vivido la sociedad y también, a partir también de los procesos disruptivos sociales y también de la irrupción que ha dado lugar a los medios digitales y al cambio de paradigma con respecto, por supuesto, a esa relación tan trivial existente entre profesor y alumno o profesor y estudiante hoy por hoy. Entonces, lo que pretendemos es flexibilizar esa relación, darle cabida a que sea un estudiante que a partir de la enseñanza del derecho más moderna, por supuesto, pueda adecuarse y ajustarse este docente a los cambios ya mencionados. Y dentro del ámbito académico exista más bien una función colaborativa entre el docente y los estudiantes. Hay un enfoque introductorio, pero ese enfoque está planteado desde aquellos contratiempos o inconvenientes que pudiésemos plantear, por supuesto, como el profesor, como parte integrante y protagonista de la parte educativa, pero a la vez también, Gonzalo, como facilitador del proceso académico. Entonces, hay diversos enfoques que las teorías pedagógicas intentan resaltar y aplicar en la modalidad del proceso enseñanza-aprendizaje y que, por supuesto, el docente debe estar más flexible, más adecuado, más ajustado. Por ende, en virtud de lo que ya estamos comentando, se trata justamente de adecuarnos a esta
realidad cambiante y que hoy por hoy, reitero, hoy por hoy, el docente viene a ser un facilitador de este medio y el estudiante es el protagonista de este proceso de enseñanza y aprendizaje. Gonzalo, en esta sociedad global, que sea muy propicio decirlo, la educación continúa cumpliendo un papel de agente de socialización, pero ahora los sistemas educativos están apoyados más por las nuevas tecnologías de la información, las cuales quizás van a modernizar este proceso de enseñanza-aprendizaje, utilizando, por supuesto, las diferentes estrategias como las que estamos viviendo hoy por hoy, producto del episodio pandémico, y que el proceso se haga mucho más crítico, mucho más creativo, mucho más propositivo para el estudiante y también para el docente. Recuerda que esto es una estancia o un escenario o un estadio reflexivo a donde el docente también requiere de una suerte de capacitaciones y estar a la vanguardia de las exigencias y necesidades del estudiante como tal. O sea, casi que si utilizáramos un poco los elementos de interculturalidad, el docente se enfrenta a una perspectiva de un saber mucho más integral y totalizador. Es decir, que no lo pille en el sentido de que si llega un nuevo elemento a esta institucionalidad, cuál es la migración, no esté en la capacidad o no tenga la altura para poder otorgar los estímulos necesarios y poder adecuarse a este entorno y de tal manera que logre la participación de todos los agentes involucrados, porque recordarás o comprenderás que un estudiante extranjero viene también con una suerte de desafíos y entre esos es, por supuesto, la adaptación al entorno como tal. Elementos que pueden revolucionar la educación hoy y que por supuesto están directamente relacionados tanto con la enseñanza, aprendizaje, pero también con la investigación. Las TIC, indiscutible, ya lo hemos conversado, pero que también las TIC han sido útiles para la formación jurídica hoy por hoy de los abogados en medio de esta crisis. En medio de esta crisis demandante, producto también de la previa globalización y que de una u otra manera te obliga a dar lugar a una modernización del sistema como tal, o sea, entendiendo que la metodología de investigación jurídica o las bases de la investigación jurídica, en este caso, van a adecuarse a este cambio de paradigma dogmático y exegético que tradicionalmente se ha utilizado en América Latina y en Chile. Entonces, cuando se crea esta cultura tan tradicional y se arraiga, el papel del docente tiende a verse negativamente comprometido. ¿Por qué razón? Porque no llega a esa verdadera información de conocimiento, a esa verdadera formación integral, a esa verdadera transición de dogmas y que de una u otra manera son necesarios para fortalecer el pensamiento pedagógico como tal. Si nosotros siguiésemos un poco el pensamiento de, espero dar lugar a la pronunciación, de Hargreaves, las actuales pautas del cambio educativo están promovidas por la confrontación de dos fuerzas sociales. Mira qué interesante. Hargreaves, y le voy a deletrear para que también sea muy puntual, H-A-R-G-R-A-E-A-V-E-S. Hargreaves. Y él dice que son estas dos fuerzas sociales, la modernidad y la posmodernidad. Y la modernidad claramente va a arrancar o a sentarse en un pensamiento ilustrado que se define un poco por esa obsolencia basada en la razón y en la ciencia, que no es malo, Gonzalo, en absoluto, pero también debemos complementar esta racionalidad en pos de. Entonces, la confianza de la técnica, que sean estos elementos para poder resolver el problema. Y el posmodernismo o la posmodernidad claramente es la unión de la razón y la ciencia, pero más la irrupción de ese dogmatismo o de ese etnocentrismo que de una u otra manera también nos debe llevar a algo mucho más trascendental,
mucho más de análisis, mucho más de superación de crisis y mucho más de un trabajo de la inteligencia más humilde, pero más certero y acorde a la realidad, que se ajuste, que la favorezca. Entonces, claramente, si observamos la diapo, el proceso de enseñanza-aprendizaje tradicional está dirigido a formar un abogado en medio de una crisis. Y no es ilógico no mencionarlo porque estamos en un episodio crítico, ¿ya? Desde el punto de vista político polarizado, desde el punto de vista de salud, la pandemia. El autor, o Gabriel Álvarez, que es nuestro autor guía en la sesión del día de hoy, nos dice que no es conveniente la enseñanza verticalista, solamente basado en la memorización de normas. Además que obstaculiza el proceso de investigación jurídica y de los futuros abogados, puesto de lo que se pretende es una perspectiva más amplia, más ultramoderna, derivada de estas dos fases sociales, modernidad y posmodernidad, que lleve a una inteligencia humilde, pero también a una inteligencia creadora. Ahora bien, a partir de estas consideraciones, ¿qué debe hacer el docente para que también pueda llegar a ese objetivo frente a la importancia de la investigación jurídica en el estudiante? Entonces, el profesor debe ser un proyecto educativo. El profesor también debe considerar que debe tener unas bases en materia de educación. Es muy distinto, sobre todo lo que nos sucede con los abogados, plantear el conocimiento desde el punto de vista del litigio o de la experiencia profesional, más no de la experiencia educativa. ¿Ya? Hay que tener hoy por hoy métodos y técnicas. Debe ser un experto en resolución de conflictos, puesto que la academia genera eso. La academia es el control de las demandas sociales, conocerlo a partir de la teoría, pero también de la praxis. Y la investigación jurídica viene a cubrir ese espacio de la práctica. Debe ser un experto en colaboración, debe tener un papel mucho más activo. Y el papel más activo es que no sea el protagonista. El papel activo radica en que el profesor debe ser simplemente el facilitador de esa información, información que le nutra al estudiante para poder llegar al resultado o a lo que él espera de su propia investigación, ¿ya? Debe ser un conductor, pero verdaderamente el papel protagonista se lo lleva el estudiante. Y debe ser un buen propagandista de la educación. Pues claro, hay que creer en lo que se hace. Y claramente sonará un poco esta visión idealista, pero claramente también nos lleva un poco, sobre todo en temas de la educación, a donde hay un cuestionamiento altísimo frente a la realidad educacional chilena y frente al tema de la gratuidad, nos hace un poco de sentido en que si verdaderamente en virtud de ese artículo 19 que está proyectado en la diapositiva, pudiésemos ser verdaderamente sostenedores sobre el derecho de los ciudadanos a la educación como tal. Y claro, nos visualizamos un poco al rol y a la presencia que debe tener el Estado garante, sobre todo en esta materia. Pero tampoco podemos desviarnos en que si bien tenemos una realidad compleja en el ámbito de educación superior, eso no es óbice para que estemos hipotecando nuestro presente y nuestro futuro. Y nuestro futuro también está dirigido al fomento de campos investigativos, donde, ojo, el conocimiento y el proceso de la globalización no sea algo nefasto y por el contrario podamos extraerle lo útil que el mismo puede llegar a ser, de tal manera que producto de esta pandemia pudiésemos llegar a una suerte de conclusiones investigativas en los cuales, por supuesto, optimizan el proceso de enseñanza-aprendizaje, recoge el conocimiento a partir también de las propias experiencias, utilizando la investigación jurídica como una herramienta para la adquisición del conocimiento y de una u otra manera que esa investigación pueda responder a las diferentes situaciones de realidad social. Es decir, cuando nosotros hablamos de política social, por ejemplo, esta debe responder a todas las demandas sociales, pero producto de una investigación. Por supuesto, estamos proyectando lo que
lo que se predica desde el punto legal y la importancia que la educación y que la exigencia de una ley orgánica más robustecida y una ley orgánica que esté dirigido o dirigida en este caso a fomentar el papel investigativo a partir del cambio cultural, a partir de la sinergia entre la razón y la ciencia, a partir del dogma y la praxis, verdaderamente es lo que se busca, ¿no? Reitero, esta puede ser un poco una conceptualización un tanto altruista o utópica, pero es lo que está buscando el plano de la metodología de la investigación jurídica en cuanto a la enseñanza del derecho y romper un poco claramente esta preconcepción tradicional y expositiva magistral, donde el estudiante a veces replica, pero no da lugar al análisis. Y a partir del análisis es lo que nosotros buscamos para que el investigador jurídico o el que estudia la investigación pueda entrar a ese mundo objetivo y real donde operan las normas, pero las normas desde un punto de vista objetivo, racional, lógico, metódico. La base de la investigación jurídica es método, la sistemacidad, la flexibilidad y un lenguaje, por supuesto, que pueda llegar a esa multidisciplinariedad también de los equipos de investigación con profesionales de otras áreas del conocimiento y que casi que puedan hablarse el mismo lenguaje, el mismo lenguaje. Entonces, a partir de ello hay unas concepciones prevalentes en la educación. ¿Y por qué la educación, Gonzalo? Porque en la educación está inmersa la investigación jurídica. Y son tres concepciones paradigmáticas. La primera de ellas es la científico-racional, la interpretativa simbólica y la sociocrítica. Son importantes porque entregan aportes para la universidad como centro de excelencia académica y ayuda a una reflexión del tipo profesional que se quiere formar. Yo hice una serie de conclusiones, quizás hoy por hoy sean otras, como he dado el enfoque a la política social, a las demandas sociales más frente a un proceso constitucional, pero también veamos las que tenemos expuestas en la diapositiva. Puntos de investigación jurídica que de una u otra manera, ya parece que se nos salió un poco la imagen. Vamos a ver si podemos recapitular. Ya, parece que ahí podemos volver. Vamos a dar lugar nuevamente para efecto de, vamos a dejar de compartir pantalla y vamos a dar nuevamente lugar al compartimento de pantalla. Aquí estamos. Y ahí estamos. Ya, muy bien. Bueno, Gonzalo, te comentaba. Las conclusiones o factores que pudiésemos evaluar dentro de muchas aristas, sobre todo en el área multidisciplinar, es la violencia escolar, el absentismo, hoy por hoy que estamos frente a un proceso electoral, la disrupción, si pudiésemos plantearlo desde el punto de vista del derecho civil, desde el punto de vista del derecho de familia, desde el punto de vista del derecho penal, cómo visualizamos esta falta de herramientas o esta concentración de poder político frente a la figura de acusación constitucional, cuando vemos que no existe una sanción frente a una funcionaria de
de alta jerarquía dentro de la Corte de Apelaciones, quien fuese la que otorgase el beneficio en el caso de Ámbar Cornejo. Entonces, claro, todo esto de una u otra manera son aspectos, como bien lo digo, males de la sociedad, males sociales. Y por eso los movimientos sociales que se han dado solamente, aquí yo explico en la diapositiva del año 2018, pero sea muy propicio decirlo, que también en el año 2019, producto de ese descontento como tal. Vamos a dar lugar a dejar de compartir la diapositiva. Y yo creo que ahí pudiese ser propicio. Entonces, vamos a cerrar acá. Exactamente, Gonzalo. Ahí creo que estamos mejor aún. Y claramente vamos a hacer esa conclusión. De todas maneras, Gonzalo, las instituciones de educación superior del país, en lo que concierne a las facultades de derecho, están buscando, por supuesto, este enfoque basado en competencias. Y cuando hablamos de este enfoque basado en competencias, nos estamos redirigiendo a hallar en los estudiantes, a fomentar una suerte de habilidades, comprensiones, análisis, capacidades cognitivas que lo van a llevar a un pensamiento crítico, a un pensamiento basado en el desarrollo del análisis, a partir de su propio aprendizaje. ¿Y por qué te digo esto? Porque estos son elementos que de una u otra manera también los va a llevar a una suerte de caminos, y caminos, por supuesto, uno de esos caminos es el plano de la investigación jurídica. Para ello, permíteme compartirte también un vídeo que ya con ello, pues, procederíamos, por supuesto, a cerrar nuestra sesión. Vamos a ver si ahí lo podemos realizar. Y claramente lo que yo pido en materia de la investigación jurídica o lo que uno observa es el estadio dentro de los desarrollos organizativos del sistema educativo en Chile deben fomentar estadios específicos en materia de investigación que se fortalezcan también a cargo de las tutorías académicas y que de una u otra manera pueda dar lugar a una motivación en los estudiantes, a donde la investigación jurídica pueda transformarse, Gonzalo, en un potencial instrumento de mejoramiento del proceso de enseñanza de aprendizaje del derecho. Y mira que sin investigación no hay docencia. Sin investigación no hay docencia. Entonces, por eso la investigación jurídica es un medio, es un método macro, pero es un método en el cual el proceso de enseñanza, aprendizaje, puede darse de una manera distinta. Mira, si colocáramos el ejemplo del estudio de las fuentes formales y materiales del derecho o de las fuentes primarias y secundarias, pudiésemos llegar a un conocimiento profundo, relevante y significativo para lo que hoy por hoy exige el uso de las fuentes auxiliares, lo importante que pudiesen ser a manera de técnica para los operadores judiciales. Entonces, con ello, te voy a dejar con el vídeo. Damos por sentada, por supuesto, esta sesión, que era una sesión asincrónica, más dirigida a un concepto teórico de cuál era la función de la investigación jurídica del sistema universitario y de las escuelas o facultades de derecho. Por supuesto, sin obviar nuestro foco principal, que es el estudio de la investigación jurídica. Así que espero que el vídeo, por supuesto, sea de tu completo conocimiento y agrado y utilidad. Así que sin mayor dilación, vamos a dar lugar a él.
Gonzalo, yo voy a dejar el video en esa pausa. Nuevamente voy a dar lugar a la presentación de mi pantalla. Vamos a cerrar o a minimizar de tal manera que podamos, por supuesto, dar lugar a... Y yo creo que ahí estamos. Ya, Gonzalo, el objetivo era mostrarte un poco el contexto ya más aterrizado de la investigación jurídica, de la importancia de la misma que tiene dentro del ámbito universitario. Inicialmente te mencionaba a Gabriel Álvarez Undurraga, también te puedo mencionar a Héctor Fix Zamudio, a donde de una u otra manera ellos también ven la investigación jurídica como esa forma de descubrir las soluciones jurídicas a la vida social de nuestra época y que de una u otra manera también nos pide analizar los problemas, es decir, cambiar el dogma hacia la práctica. Fíjate que la doctora Roxana de la Pontificia Universidad Católica del Perú, claro, ya ella se empezó
a inducirnos en cómo se está constituyendo ese proyecto de investigación al marco o al acompañamiento de la investigación jurídica y por supuesto eso lo veremos en sesiones próximas. Entonces no te quiero por supuesto adelantar, tú tienes la claridad de que en derecho existen dos enfoques, el enfoque cualitativo de cualidad y el enfoque cuantitativo del quantum, de la cantidad. Si pudiésemos hablar por supuesto de estadísticas, eso sería un enfoque cuantitativo y que de una u otra manera, reitero, la investigación jurídica en el ámbito de la educación, en el proceso universitario, es a donde va a encontrar su nicho o su esplendor, puesto que estamos hablando de transformaciones sociales en las cuales necesitamos buscar, indagar los cambios políticos, los cambios económicos, los desarrollos sociales, los desarrollos culturales. Entonces, la investigación jurídica viene a ser esa actividad intelectual que de una u otra manera nos va a dar la respuesta frente a este mundo cambiante. Y por supuesto, sea el ordenamiento jurídico quizás una de las herramientas también para propiciar esa vida armónica con justicia social. Entonces, fíjate cómo de una u otra manera la visión de estos dos autores, tanto Héctor Fixamudio, que también te voy a dejar una lectura de base, como de Gabriel Álvarez Undurraga, que también quedará el artículo de base, y la visual, que también quedará el video a disposición de la profesora Roxana, quien nos puede ilustrar lo fundamental de la investigación jurídica hoy por hoy y lo crucial de ella dentro de los ámbitos de la educación superior. Me despido con ello. En la próxima sesión, que es la de fecha 29 de septiembre, veremos cómo se construye el proyecto de investigación, primero, que era lo que estaba hablando la profesora, y por supuesto una diferencia crucial entre ensayo, tesina, monografía y memoria de prueba que te va a ser de mucha utilidad, dado que tu trabajo final es la presentación de un ensayo y faltando un mes o aproximadamente unos 50 días para la presentación del mismo, cual cumple el rol de segunda nota, daremos las pautas. Es decir, estamos hablando que ya pudiésemos esta semana suministrar la pauta para la elaboración del ensayo y que tú manifiestes cuál va a ser el tema en el cual vas a realizar el ensayo con la claridad de la estructura del mismo. Me despido, Gonzalo. Una excelente noche. Gracias a ti.